Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Gemma, y buenas tardes a todos los demás. Muy bien. Bueno, yo soy Gemma Teso, José Luis Piñuel, somos investigadores del grupo MDCS y vamos a hacer una presentación que guarda relación con el trabajo del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, en el que hemos estado embarcados desde el año 2018. Si bien nuestra trayectoria como grupo de investigación centrado en la comunicación del cambio climático, bueno, pues es bastante más larga. Como tenemos muy poquito tiempo, vamos a tratar en este caso de empezar a compartir enseguida los resultados del cuestionario que hicimos a expertos y a profesionales de la comunicación el año pasado para el informe que emitió el observatorio en el año 2020. Queremos aportar, digamos, una visión rápida de los resultados de esta encuesta para ver en este caso cómo los propios profesionales y expertos consultados trataban de introducir elementos de mejora para adaptar la comunicación del cambio climático a los tiempos de pandemia y sobre todo a los felices tiempos desde la pospandemia que esperamos que lleguen pronto. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar a compartir y la presentación breve que hemos preparado para el día de hoy. Bueno, a ver si nos obedece el ordenador y podemos ir a pantalla completa. A ver. Ahora. Muy bien. Perfecto. Lo primero, los objetivos. No tratamos de recabar datos representativos de índole estadístico. Es decir, no hemos hecho un estudio de todos los empresarios de este sector relacionado con el medio ambiente y la energía, de todos los investigadores, de todos los periodistas, de todos los educadores, de todos los políticos especializados, digamos, o que están trabajando sobre estos temas en los diferentes partidos, ni de todos los miembros de las ONGs dedicadas a la lucha o a la defensa del medio ambiente. Estos son los perfiles de los expertos. Lo que buscábamos era hacer un sondeo. Es verdad que se dirigió a un elevado número de expertos, la encuesta era una encuesta densa y entonces, bueno, pues los que respondieron fueron en este caso 132, que no son pocos, periodistas y expertos. ¿Qué tratábamos? Pues tratábamos de que nos emitieran un diagnóstico, una evaluación de cómo estaba siendo la comunicación del cambio climático en 2020, si había cambiado, qué causas, impactos, soluciones se estaban comunicando y tratábamos también de identificar los cambios y las mejoras que tenían que producirse en el decálogo de recomendaciones para comunicar el cambio climático que tanto el grupo MDCS como ECODES y 80 medios de comunicación suscribieron en España en el año 2019. Bueno, es un cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas y aquí podemos ver la distribución, los porcentajes de distribución entre los distintos grupos de encuestados. Los más abundantes vemos que ha sido el grupo de los profesionales de la comunicación, periodistas, divulgadores ambientales o divulgadores también de la ciencia del clima, con un 40%. A continuación son los educadores ambientales, el grupo más abundante con un 21%, los científicos de las ciencias físicas y de las ciencias sociales con un 16%, los responsables de comunicación de ONGs y movimientos sociales un 12%, los políticos o responsables de la administración un 6%, casi un 7% de los encuestados y en último lugar los empresarios con un 6%. José Luis, permiso, Gemma, sí, ¿con qué poca desviación? quiero advertir una cosa. El cuestionario semiestructurado incluye preguntas abiertas y la mayor eran referentes a que ellos podían contestar lo que quisieran en texto breve, pero la mayor parte de las preguntas eran preguntas cerradas que consistían en que los tópicos o los ítems que le proponíamos a ser juzgados por ellos, que los valoraran de acuerdo a una escala Likert de 5 grados. La nota más ínfima, un 1, la nota más alta, un 5, de 1 a 5. De tal manera que, aun cuando en este
universo de los 132 que contestaron las encuestas, la desviación es típica de su contribución a las respuestas y aportaciones de la encuesta. Es desigual, sin embargo, la desviación típica es muy pequeña, por lo cual nos vamos a centrar en la exposición de sus aportaciones y en su interpretación en los promedios de todas aquellas preguntas por las cuales les pedíamos que valoraran los ítems de 1 a 5 y nos fijamos en los promedios de valoración. Entonces, si la desviación típica en sus aportaciones, en sus perfiles, en las diferencias de sus perfiles, y es muy pequeña, fijarse en los promedios nos permite, lógicamente, dar un acertado perfil de las respuestas de los expertos que contestaron en este sondeo. Muy bien. Gracias, José Luis. Pues vamos en este caso, con la comunicación de las causas. Primero se le preguntó a los expertos si consideran si se están comunicando las causas o si no se estaban comunicando las causas a lo largo de 2020, digamos en un contexto de pandemia con una alarma social y sanitaria que fue fluctuando también a lo largo del año 2020. Bueno, pues entonces en el momento en el que se hizo la encuesta vemos que sí consideraban que se estaban comunicando las causas del cambio climático en relación con las distintas fuentes de producción de energía eléctrica. Y además es, digamos, en lo que más consideraban que había que insistir. ¿A qué había que darle más relevancia? Con 3,79 puntos de promedio tenemos este ítem, las fuentes de producción de energía eléctrica, es decir, los consumos. A continuación, el concepto de huella ecológica y de huella de carbono es un aspecto que consideran los expertos que debe ser comunicado por parte de los medios, y también los distintos gases de efecto invernadero y cómo es su evolución en la atmósfera, a la vez que cómo es la estructura y el funcionamiento económico del sector energético. Entonces vemos que está muy ligado al consumo de energía, lo que los expertos consideran que debe comunicarse en relación con las causas del cambio climático. ¿Perciben los expertos cambios en la comunicación de las causas en este año de pandemia? Pues claramente sí. Sobre todo los empresarios, los miembros de las organizaciones del tercer sector y los políticos. Si bien, como podemos ver, tanto los educadores ambientales como los científicos o los periodistas consideran en el 80% de los casos que sí que se está produciendo un cambio en la comunicación de las causas. En cuanto a los impactos, aquí vemos que la valoración que hacen los expertos en cuanto a la importancia de comunicar los impactos es alta, sobre todo para dos ítems. Con un 4,6 el impacto que tiene el cambio climático en la salud humana. Es decir, cómo incentivan los vectores, se incrementa el riesgo de pandemia, de insalubridad, etc. Eso, en primer lugar, prácticamente al mismo nivel que los impactos del cambio climático están provocando un aumento de las temperaturas, alteraciones en el clima, olas de calor y alteraciones en la precipitación. Consideran que estos aspectos es muy importante comunicarlos. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta a la hora de comunicar? Pues con un 3,96 de promedio vemos también la desertificación, ¿vale? O vemos también la subida del nivel del mar. Los desastres, en este caso, también son muy importantes. Y los impactos tanto en la producción de alimentos, agricultura, ganadería y pesca, como en los recursos hídricos. Vemos aquí con 3,96 el impacto en la desertificación y en la pérdida de recursos hídricos y aguas potables. También los expertos consideran que la comunicación de los impactos en el cambio climático ha sufrido un cambio durante el año 2020, ¿vale? Tanto los empresarios como los movimientos sociales y los científicos. Bien.
La mitigación, ¿se comunica la mitigación? Bueno, pues vemos que los expertos consideran que no se comunica lo suficiente. Y a lo que hay que prestar más atención cuando se comunican las medidas basadas en la mitigación, en la reducción de los gases que provocan el efecto invernadero, los expertos consideran que sobre todo hay que comunicar las medidas que incentivan el uso de energías renovables, los beneficios de incentivar y cambiar hacia un uso renovable de las energías, tanto para el autoconsumo como para la industria. Otro aspecto muy importante es reducir la huella del turismo, es decir, esa huella ecológica que tiene el turismo, sobre todo asociado al transporte. Reducir la publicidad no sostenible y sobre todo la práctica del greenwashing. También planificar un diseño urbanístico que evite un exceso de desplazamientos y una movilidad urbana que abunde en la peatonalización de las vías y en el uso de las bicicletas. ¿Ha habido cambios en las medidas de la mitigación? Pues sí. Sobre todo en este caso, los que más perciben estos cambios son los políticos, los empresarios y los educadores. Los que menos perciben estos cambios en las medidas de mitigación son los periodistas. Y en cuanto a las medidas de adaptación, cómo se comunican las soluciones, sobre todo la adaptación a las nuevas condiciones de vida que provoca el cambio climático. Con un 4,6 de promedio tenemos a la cabeza la necesidad de informar sobre los riesgos del cambio climático para la salud humana y la prevención. En un contexto de pandemia, esta es la medida en la que los expertos consideran que hay que poner el foco a la hora de comunicar el cambio climático. Otras medidas también muy bien valoradas como importante es la gestión de los recursos hídricos, la gestión, en este caso, del agua. También asegurar la seguridad alimentaria con un 3,89 y también la conservación del medio natural. Es decir, ¿qué riesgos tiene el cambio climático para la salud humana y la necesidad de adaptarnos mediante medidas de prevención a los riesgos de esos impactos? Y a continuación, adaptarnos mediante las políticas adecuadas digamos, la necesidad de comunicar las medidas de adaptación para mejorar los recursos, tanto hídricos como el cuidado del medio ambiente como una medida de adaptación muy importante, como todas las políticas que se implementan para adaptar los cultivos, la ganadería, todo lo que asegura la producción de alimentos al nuevo contexto que digamos, dibuja, ¿no?, el cambio climático en el futuro. ¿Se han producido cambios en la comunicación de las medidas de adaptación? Sí, la mayor parte, en este caso, consideran que sí. Pero, ojo, sobre todo los movimientos sociales y los políticos, porque aquí vemos cómo los educadores, que es el grupo más amplio, y los periodistas consideran que sí ha habido cambios, pero en menor medida que los movimientos sociales, los políticos y también los científicos. Valoración de los puntos del decálogo. José Luis, aquí vemos que las respuestas se han reducido, no todos valoraron, de los 132 participantes, no todos valoraron los puntos del decálogo, sino que tenemos un 95% de las respuestas, con una desviación, en este caso, de un punto. Hay que decir que en el informe que publicamos en el año 2020 con los resultados de esta encuesta están todos los datos técnicos también sobre el cuestionario. La calificación promedio más alta, ¿a qué punto del decálogo los expertos consideran más relevantes? Al punto número 2. Incidir no solo en los impactos del cambio climático, sino también en las causas y en las soluciones. Cambios. José Luis, te dejo que comentes, si quieres, estos cambios, ¿no?, en la comunicación del cambio climático. Gracias, Gemma. Bueno, vamos a comparar aquello más relevante del año con respecto al año 2019 y con respecto, posteriormente, al año 2020. Bueno, en esta diapositiva estamos señalando en rojo aquello que nos invita a fijar en mayor medida nuestra atención, porque es lo más relevante. La mejora más evidente en cobertura y calidad en cuanto a la comunicación del cambio climático en el último año está
algunas de las memorias coinciden en las recomendaciones del Decálogo, sobre todo en las recomendaciones del Decálogo que había sido firmado por la gran mayoría de medios en España. ¿Qué decir con respecto al año 2020? En la encuesta se coincide en reconocer el retroceso en el tratamiento del cambio climático, dada la escala de cobertura y preferencia que se obtiene si se compara con el año anterior. La comunicación fundamentalmente se centra en la pandemia. Se plantea la necesidad de priorizar los siguientes puntos del decálogo por orden de importancia, que son: conectar el cambio climático con realidades cercanas en el espacio y el tiempo, divulgar la investigación científica y promover la frecuencia y la continuidad de la calidad de la comunicación. Finalmente, aparecen nuevas dimensiones temáticas como prioritarias en la agenda de la comunicación mediática del cambio climático, que son la dimensión sanitaria, es comprensible, la salud humana vinculada a la salud del planeta. Este concepto es fundamental. Y finalmente, la dimensión económica, la sostenibilidad verde en términos de ayudas versus penalizaciones. Ese sería lo más relevante. Finalmente, Gemma, finalmente, las propuestas, digamos, que hemos visto en la diapositiva anterior, lo que ha señalado José Luis, estas nuevas dimensiones que además van a orientar, digamos, la revisión del decálogo que el Grupo de Investigación ECODES junto con, que el Grupo de Investigación MDCS junto con ECODES y también con el apoyo de la Cátedra Comunesco de la Universidad Rey Juan Carlos, a finales de este año 2020 vamos a llevar a cabo un evento académico en el que invitamos a investigadores de la comunicación, invitamos también a todos los profesionales de la comunicación a sumarse para ver cómo podemos mejorar la comunicación, digamos, haciendo una transformación y una mejora de esta herramienta que es el decálogo. Entonces, ¿qué nuevos elementos van a ponerse sobre la mesa? Pues cómo potenciar la comunicación del cambio climático ligado a la salud humana y a la salud del planeta. Y cómo hay que transformar la comunicación para introducir toda la dimensión económica ligada a la transformación hacia una economía baja en carbono. En cuanto a las causas, las consecuencias y las soluciones, ¿qué se va a poner también sobre la mesa? Pues cómo hay que comunicar las causas. En relación a estos aspectos concretos, causas, impactos, soluciones, los expertos consideran que hay que incidir en cómo se comunican la dieta alimentaria, el modelo económico, el uso del transporte público versus privado y el vínculo entre la salud humana y la salud del planeta en relación con las causas. ¿Cómo se comunican en este caso los impactos? Hay que comunicar el vínculo entre el cambio climático y la zoonosis y el vínculo entre la pérdida de biodiversidad y la proliferación de virus, de vectores, de riesgos de pandemia. Y en cuanto a las soluciones, hay que mejorar la comunicación de la adaptación y la comunicación de la mitigación. En cuanto a la mejora de la comunicación de la adaptación, hay que incidir en la necesidad de cambiar los hábitos, también en la necesidad de establecer mecanismos de protección que incentiven, digamos, la prevención frente a los riesgos, ¿vale? Y ahí tienen que intervenir los seguros, las finanzas, porque los riesgos tienen un gran impacto en la vida de las personas y un gran impacto económico. Hay que adaptar las infraestructuras y comunicar cómo se tienen que adaptar esas infraestructuras a este nuevo escenario. Y evidentemente también hay que reorganizar la vida, el calendario laboral, las pautas y reverdecer, en este caso, las ciudades para evitar las islas de calor. Y en el caso de la mitigación hay que comunicar y tratar además de que la comunicación promueva el cambio de actitudes, nos ayude a ser más proactivos, a cambiar la dieta hacia una dieta que genere menos emisiones,
favoreciendo la economía circular, el consumo, en este caso ligado al entorno, las iniciativas ecosociales de asociaciones, de agrupaciones de consumidores, de ayuntamientos y también todos los cambios adaptativos y también que sirvan para mitigar el consumo de energía ligados al urbanismo y a la arquitectura. Y esto ha sido todo. Quedamos todos emplazados e invitados para final de año volver a retomar la mejora de la comunicación del cambio climático y mejorar esa herramienta que es el decálogo de recomendaciones para informar del cambio climático en los medios. Muchas gracias. Por supuesto también estamos a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis formularnos en esta sesión. Gracias. Bye, bye.